Le he puesto este mensaje recuperando a una generación. Hemos estado estudiando por algunas semanas el libro de Josué. Estamos llegando a esta parte final. Hay un tema que habla acerca de las ciudades de refugio, pero será para otra ocasión. Está llegando Josué a la última etapa de su vida. Son los últimos años que le quedan y él ha estado observando algo que está sucediendo en toda la nación de Israel. Así es que él tiene que tomar algunas medidas, tiene que exhortar a la nación de Israel. Y dice en el capítulo 24, en el verso 1, léalo conmigo, dice: entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem, junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Así que todos se reunieron y se presentaron delante de Dios. La ciudad de Siquem era de las ciudades importantes en esa región. Todavía no estaba Jerusalén, pero era una de las ciudades importantes en esa época. Y así es que Josué convoca a todas estas tribus. Y estos primeros 10 versículos del capítulo 24, Josué empieza a dar un mensaje que es muy importante para toda la nación. ¿Cómo es que llegaron a ese lugar? ¿Cómo es que llegaron a tomar posesión de la tierra prometida? Yo he preguntado, por ejemplo, a mi papá, ¿de dónde venimos, verdad? ¿De dónde viene el apellido o la familia? Bueno, me dice, pues nosotros, tu tatarabuelo fue libanés y se embarcaron, llegaron a Veracruz y algunos se establecieron ahí en Malio Fabio Altamirano o en Jalapa, o ya me está corrigiendo la historia, pero más o menos vamos haciendo un recuento de dónde venimos. Y creo que tal vez es importante que nosotros vamos, ¿de dónde venimos, verdad? Y quiénes fueron nuestros abuelos y dónde se establecieron, y vamos aprendiendo a dónde hemos llegado hasta el día de hoy. Algunas personas que estaban convocados en ese lugar no tenían la secuencia de los eventos, de cómo es que llegaron a ese lugar. Algunas personas, dice la Biblia, que una generación quedó en el desierto por ciertas circunstancias y no conocían toda la historia. Y dentro de toda esa asamblea, algunas personas ni siquiera tenían idea, ¿verdad? Ellos solamente nacieron en ese lugar y pues parece que aquí hemos vivido toda la vida. No. Y Josué empieza a hacer un recuento desde el abuelo de Abraham, Nacor, de dónde surgieron, de dónde nacieron, de Ur de los Caldeos, ciertas formas y prácticas que tenían, y los ha llevado por toda la historia. Estuvimos en Egipto unos años, después salimos con grandes milagros, atravesamos el desierto y ahora el Señor nos permitió establecernos en esta ciudad. Y muchas veces nuestro caminar con el Señor es así. Seguramente Dios ha hecho algo bueno en tu vida, que podemos decir: Dios ha cambiado mi vida, Dios ha perdonado mis pecados. Tal vez me sentía sofocado de ciertas cosas, pero hoy puedo mirar la vida diferente. Algo Dios empezó a restaurar en mi matrimonio, algo Dios empezó a hacer y a cambiar. Y en un momento determinado parece que empezamos a retroceder a esos viejos hábitos, a esas viejas formas o prácticas que veníamos haciendo, o más bien que venían nuestros antepasados haciendo. El apóstol Pablo dice: lo que no quiero hacer, eso hago, ¿verdad? Y parece que hay emociones, hay acciones que están dentro de nosotros que nos están orillando o nos están empujando a de alguna manera abandonar la dirección de Dios, los caminos de Dios. Pero el Espíritu Santo otra vez nos vuelve a recordar: tienes un plan, tienes un propósito, y ahí está. Algunas veces parece que vivimos como si nunca hubiéramos conocido al Señor. Y esto es lo grave que Josué está observando en esta generación. Esto es lo grave que está observando en el proceder del pueblo de Israel. Por eso hace esta convocatoria. Y ahí encontramos un versículo que es inspiración para todos nosotros, donde Josué dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Porque está desafiando a toda la nación. Tienen que tomar una decisión: o van a servir a los dioses que sirvieron sus antepasados y todo esto, o van a seguir al Señor.
Y el verso 22 y 23 de este capítulo 24, ellos responden: vamos a ir, vamos a seguir al Señor. Y lea conmigo estos versículos. Dice: entonces ustedes son testigos de su propia decisión. Josué no les está obligando. Josué no solamente les cuenta la historia, lo grande que Dios ha hecho, la fidelidad de Dios, y ellos toman una decisión propia. Diga conmigo: tomaron una decisión propia. Y Josué les dijo: hoy han elegido servir ¿a quién? Al Señor. Claro que sí, respondieron. Somos testigos de lo que dijimos. Muy bien, dijo Josué. Entonces, diga conmigo entonces. Ahí viene un desafío a nuestra vida. ¿Y cuál fue la instrucción? Destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entréguenle su corazón al Señor, Dios de Israel. ¡Qué tremendo! Este es tal vez uno de los versículos más confrontativos que Josué está hablando a la nación de Israel. ¿Cómo es posible que Dios les ha traído, Dios ha hecho cosas sorprendentes, grandes, poderosas, pero ahora están de alguna forma consintiendo entre ustedes ídolos que están desviando su corazón? En lugar de tener una devoción de adoración para el Señor, están desviando su corazón para hacer y practicar otras cosas. Y lo segundo que Josué les está diciendo: necesitan entregar su corazón al Dios de Israel. Cuando estamos delante de Dios, solamente podemos exponer nuestra vida tal como somos y nos podemos comprometer a un cambio. Tal vez tú has estado en este momento, tal vez has estado pasando momentos difíciles en donde tú has sido sincero con Dios y le has dicho: es que ya no puedo más, ya las cosas no son como yo pensaba y necesito un cambio, necesito algo. Señor, haz una intervención en mi vida. Y es ahí donde nos comprometemos a un cambio en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir, y lo hacemos delante de Dios. Ahí es donde viene un cambio. Recuerda, Josué está convocando a toda la nación y los está llevando delante de Dios, y hacen ellos una decisión propia: nosotros no vamos a seguir los dioses, pero vamos a servir al Dios de Israel. Y esto parece que está empezando a cobrar fuerza en estas decisiones. Recuerda que el pueblo de Israel cometió algunos errores. ¿Cuál fue? El dejar algunas naciones, algunos pueblos que tenían otras prácticas, otros dioses, tenían otra forma de hacer. Y lo primero fue con este pueblo de Gabaón. Ellos se fingieron ser extranjeros que venían de muy lejos y pidieron misericordia, y al final se descubre que era una mentira y Josué los hace tributarios. No perdieron su casa, no perdieron su identidad, simplemente fueron esclavos del pueblo de Israel, pero siguieron con su cultura, siguieron defendiendo sus ídolos. Y años más tarde otros pueblos hacen lo mismo. El pueblo de Israel hace lo mismo con otros pueblos. Los vamos a hacer tributarios. No vamos a dejar que ustedes pierdan su tierra, pero ustedes nos van a servir. Van a pagar impuestos por el lugar donde están viviendo. Y eso empezó a generar un caos, por lo cual Josué les está diciendo: tienen que destruir los ídolos que tienen entre ustedes. Y eso ha sido una práctica por mucho tiempo. Por eso Josué tiene que ser determinante con el pueblo de Israel, porque está afectando a una generación que está levantándose para buscar al Señor, pero las acciones de ellos están llevándolos a que estos ídolos, estos dioses, sean parte de la vida del pueblo de Israel, cuando Dios les había dicho: no van a adorar, no van a hacer alianza, no van a tener trato con ellos. Y ellos están haciendo cosas diferentes, y ellos están tratando de servir al Señor haciendo esto. Dice el verso 19: entonces Josué advirtió a los israelitas: ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso, no perdonará su rebelión ni sus pecados. Versículo 20, léalo conmigo. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses,
Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Wow, qué fuerte. Qué forma de Josué de ser determinante con la nación de Israel, porque él está mirando un peligro que todos los demás no están observando, y es una generación que se va a levantar y que no va a conocer al Señor. Son palabras y les está recordando, tienen que seguir al Señor, tienen que permanecer fieles. Y parece ser que esta asamblea tuvo resultados. Versículo 7, pero ahora estamos en el libro de Jueces y dice de esta forma, léalo conmigo. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Vemos que esto tiene un fruto, vemos que esto tiene un resultado, y ellos están de alguna forma diciendo, es verdad, cometimos un pecado, cometimos una falta, vamos a servir. Pero en todo este capítulo 24 no leemos que el pueblo de Israel se haya deshecho de los ídolos. No leemos que hayan cambiado su forma de vida, esta mezcla o esta dualidad entre servir a unos dioses, dar adoración y tener esta práctica para con Dios. Hoy en día parece que parece ser más común de lo que podemos mirar en la iglesia, tal vez del Señor. Vivimos haciendo cosas en lo oculto cuando Dios te ha dicho, hey, tú eres libre ya de esto. Ya no puedes estar practicando esto. Ya no puedes vivir como vivías antes. No puedes vivir como si nunca hubieras conocido al Señor. No puedes practicar estas cosas porque Dios ya te ha hecho libre. Y nosotros volvemos delante de Dios y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero ¿cómo es que abandonamos al Señor? Y después vienen las consecuencias. Después de una mala decisión, es que ¿por qué me va mal en esto? Es que nunca pego en esto y es que parece que todo está en mi contra. No, es que simplemente has dejado los caminos del Señor y has tratado tu propio destino. Y eso te va a ir causando que vayas tropezando de un lado a otro. La Biblia nos dice que el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué, todos los días de los ancianos, y fueron testigos de esta gran obra. Dio resultado. Y a veces así vamos en la vida. Hay cosas que el Señor hace y como que nos afianzamos en el Señor. Pero cuando empezamos a tener problemas o dificultades, como que ya nos sentimos retroceder en nuestra devoción para el Señor. La Biblia dice que Josué sirvió y vivió 110 años. Este es el panorama. Se mantuvo fiel al Señor, no permitió que sus generaciones se mezclaban con otros pueblos. Dice la Biblia que sepultaron a Josué de 110 años. Y si podemos recordar un poco la vida de Josué, fue un gran líder. Dios lo tuvo que empujar para tomar esa decisión. En los primeros capítulos, el capítulo 1, Dios le dice a Josué, pues ya han pasado 40 días, ya has llorado a Moisés mucho, él ya no está, yo lo llamé a mi presencia, pero te toca a ti meter a este pueblo, te toca a ti conquistar, te toca a ti repartir toda esta tierra. Y Josué con esas dudas, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Pues ahí está, Dios está animando a Josué y le está diciendo, como estuve con Moisés, voy a estar también contigo. ¿Sí? Ahí tenemos un visitante. Sí. A pesar de que cometió ciertos errores, a pesar de que cometió ciertas cosas, Josué se mantuvo fiel al Señor con todas sus generaciones, con toda su casa. Él tomó la decisión, pero está mirando el actuar y el proceder del pueblo de Israel. Algo tiene que cambiar. Dice Josué capítulo 2 versículo 10. Léalo conmigo. También toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Wow. Tal vez es uno de los versículos
más tremendos que podemos leer y encontrar. Cómo la vida de un hombre, cómo la vida de una persona está afectando las generaciones siguientes. Cómo es que Josué está preveyendo, está mirando que algo está sucediendo en toda la nación. Hay una mezcla, hay algunos padres que no están conectando a sus hijos con el Señor y él tiene que hacer esta llamada de atención. Por un tiempo funcionó, pero dice que murió Josué, murieron los ancianos, murieron toda aquella generación y hubo una nueva generación que no conocía al Señor, ni la obra que el Señor había hecho por Israel. Wow. Y eso es algo que debemos de temer. Esto es algo que debemos, es que yo todavía no tengo hijos y voy para largo, pero un día te tocará ser padre. Un día te tocará plantarte y dar instrucciones a tus hijos y a tus generaciones, porque hoy estamos viviendo tiempos históricos. Empezó un nuevo gobierno con una nueva figura y son momentos históricos que nos están tocando vivir, pero junto con eso se está levantando una ideología. A mí me sorprendió mucho en todo este discurso que decía, bueno, esta es la ideología humanista mexicana. Dije, espérame, algo te tiene que llamar la atención, ¿sí? Donde ya el esfuerzo, donde ya el hombre tiene que ser el centro de las cosas. Y hoy vamos en contra de una ideología, de ciertas filosofías, de ciertas cosas que a nuestras generaciones les está tocando vivir. Unas expresiones que dicen, es que es el amor, ¿verdad? Y vamos a expresarnos como queramos, ¿no? Y ahí andan un montón si es de la fecha del 14, hay algunos que se disfrazan como de cupidos, o sea, nada más con un taparrabos y ahí van, porque, ay, pues el amor, espérame, algo no está cuadrando. ¿Y qué hacemos como pueblo de Dios? A veces, pues, ay, pues Dios, ay, pues Señor, toma el control, pero nunca levantamos la voz para decir a nuestros hijos, eso no está bien, eso no está correcto. Lo que están haciendo, lo que están diciendo, las formas no son. Nosotros buscamos a Dios y Dios nos ha dado una identidad y nos ha perdonado y empezamos a enseñarles en los caminos de Dios. Pero hubo una generación que no se levantó, hubo una generación que perdió el tiempo, tal vez en disfrutar de la tierra, de las vides, porque en el capítulo 24 de Josué les está diciendo, Dios los introdujo a ciudades, conquistaron ciudades que ustedes no edificaron y están viviendo y las están viviendo. Dios les permitió tener huertos y vides que ustedes no plantaron ni sembraron, pero están ahí. Y algo está sucediendo en nuestro entorno que necesitamos recuperar a una generación. Dos puntos importantes. Lo primero es que los padres no guiaron a sus hijos a tener una relación con Dios. Y eso es alarmante, que pasó una generación y que no tuvieron el tiempo para enseñar a sus generaciones, a sus hijos, a temer a Dios, a honrar a Dios. Y lo segundo es que no supieron todo lo que el Señor hizo por ellos, desde que fue el abuelo de Abraham, desde Nacor hasta Taré, y todo lo que pasó con Isaac y Jacob y todo, no conocían las obras. Por eso Josué los convoca y hace esta narrativa histórica de toda la nación de Israel, para que se lo puedan transmitir a sus generaciones y puedan decir, llegamos a esta tierra, vivimos en estas casas, cosechamos de estos campos porque Dios nos introdujo, Dios prometió esto y eso es el cumplimiento de la palabra de Dios y ahora lo estamos viviendo y podemos darle gracias a Dios por esto y por eso. Y es lo mismo que tiene que suceder con nosotros, darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios ha cambiado tu historia, Dios cambió mi historia, Dios ha cambiado la vida de muchas personas y necesitan conocer. Esta es una frase que me impactó mucho, léalo conmigo. Cuando la iglesia se vuelve una opción para los padres, para los hijos no tendrá ninguna relevancia. Wow. Si nosotros como padres no les enseñamos
la importancia de orar o de leer, la importancia de servir a Dios, la importancia de alabar, de aplaudir, de gozarnos delante de Dios, de venir, de ir a la iglesia. Es que hay puente, pastor, es que hoy puedo descansar y este es mi único día. Pues está bien, no se trata de mí, pero de tus generaciones tú te vas a acordar. Es que son unos rebeldes, es que no me hacen caso y les digo que vayan a la iglesia y no quieren y los tengo que amenazar, si no, no hay permisos. Pues algo no hicimos para poder empujarlos o poderlos inspirar a que sirvieran a Dios. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿Cómo echamos a perder a una generación? ¿Sí? El Salmo 78, hay algunos versículos y solo vamos a leer el 10, 11 y 12. Dice: no cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas. ¿Quieres echar a perder a tus generaciones? ¿Sí? Rompe tu relación con Dios. Ay, pues hoy se me olvidó orar, ni por los alimentos, ¿verdad? O sea, pues yo trabajé y aquí está, ¿sí? Se olvidaron de vivir, se negaron, dice, a vivir según sus enseñanzas. Si la Biblia dice perdona, no, ¿yo por qué? Si Él me hizo, que me la pague. Hoy tenemos una sociedad reactiva. Tenemos aquí un paso peatonal, pero si tú te paras, la persona de atrás ya está pitando, pero le estás dando paso a una señora que va con un bastón o que va en silla de ruedas. Y la gente, ¿por qué le damos? Porque hay que darle el paso a las personas. Se te atraviesa un coche y ya casi te quieres bajar, ¿verdad? Y con un mazo ahí pegarle al cristal, ¿verdad? Porque se me metió y todo ese rollo. Están estos famosos montachoques, ¿verdad? Así que tú dices, ¿qué está pasando con esto? ¿Por qué? Porque se negaron a vivir según sus enseñanzas. ¿A quién se los está diciendo? ¿Aquellos que no conocen a Dios? No, aquellos que alaban a Dios, aplauden, celebran, oran y todo ese rollo. A la iglesia, diga conmigo, a la iglesia. Y hoy tenemos una iglesia reactiva a veces en muchas cosas. Ya nos sentimos como jarritos, ¿verdad? Ya no, ay, no me saludó, ya me siento, me quiero romper. O sea, espérame, ¿sí? Hay cosas más grandes, ¿sí? Dice el verso 11: se olvidaron de lo que Él había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado, de los milagros que hizo para sus antepasados en la llanura de Zoán y en la tierra de Egipto. Algunos señalan que una generación está marcada entre 20 y 30 años. Si aquí nos está diciendo que una generación nueva se levantó, es que la generación que le precedió perdió 20 o 30 años en enseñarles la ley, en enseñarles, en llevarlos a los sacrificios, a las devociones, a las fiestas, a las celebraciones de Dios. Perdieron 30 años. Es que no quieren, es que no pueden, es que están cansados, es que pues hay que se queden. Y pasan los años y solamente hay una generación que se levanta y que no conoce a Dios. ¿Cómo echamos a perder a esa generación? Pues dice, no cumplieron el pacto, se negaron a vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Y esa es la forma más fácil de que que se distraigan. Hoy en día está este modelo, no sé si todavía esté, pero hasta donde yo sé, es que los niños escogen qué es lo que quieren aprender. Y sobre eso vamos a ir construyendo. No, pues hoy quieren saber de los animales, pues vamos a hablar sobre los animales. Y parece ser que esa es la forma en que queremos llevar a veces nuestra vida de fe. Pues ahí, de lo que veo en el internet, pues de lo que el pastor nos manda, o de una promesa, o de un versículo, de una cadena, y ahí vamos tratando de sobrevivir, cuando la Biblia es bien clara. Lee la Biblia, ¿sí? Ama al Señor, ora sin cesar, o sea, permanece, estudia el libro de los Salmos, el Salmo 1, medita en la ley del Señor de día y de noche. Ay, no, es que no le entiendo, pues pídele al Señor que te revele y que te muestre. Y entonces vamos a empezar a cambiar nuestra forma de pensar y va a cambiar nuestra forma de vivir.
Cuando la iglesia, cuando las cosas del Señor se vuelven una opción y no hay una prioridad, estamos poniendo en riesgo a la siguiente generación, pero también está en riesgo su eternidad, porque es una generación que está desconectada de Dios y de lo que Él hizo. Eso es algo tremendo. Que no conozcan que Cristo murió en la cruz y que perdonó sus pecados es una tragedia. Y Josué tiene que convocar, y Josué tiene que de alguna manera sacudir a todos y decirles, pues dejen las cosas que están teniendo ahí en lo oculto. Dejen, renuncien a los ídolos, cambien, para que la siguiente generación pueda pueda mantener viva esta pasión por el Señor. 3 cosas que podemos hacer para recuperar a la siguiente generación. ¿Vamos bien hasta aquí? Lo primero, léalo conmigo, renovar nuestro compromiso con el Señor, ¿sí? Esto es algo que tiene que ver contigo, ¿sí? Ay, es que el pastor, pues ya yo acepté a Cristo en mi corazón y ya soy. No me refiero a eso, me refiero a tu compromiso del Señor, de permanecer fiel. El Señor Jesús, las palabras de Jesús, Mateo capítulo 22, verso 37, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, tienes que estar involucrado en todo. Cuando la Biblia nos enseña de aplaudir, de danzar, de celebrar, de gritar, pues así dice que debemos de amar al Señor, así dice que debemos de alabarle, así nos dice que tenemos que regocijarnos. Ay, pero es que a mí no me gusta el ritmo, las canciones. Híjole, pues allá no sé, porque dice que hay relámpagos y hay truenos y hay un coro inmenso, ¿verdad? Que cantan y gritan: santo, santo, aquel que vive por siempre. Pues ¿qué vas a hacer? Pues no te vas a tapar los oídos. Pues aprende ahorita a gozarte en el Señor. El viernes Alejandro estaba compartiendo, ahí lo tenemos grabado, lo vamos a subir ahí en la página, acerca de la alabanza y de la adoración. Alabamos a Dios con todo lo que somos, con nuestras palabras, con nuestros cantos, con nuestra danza, etcétera. Lo segundo para recuperar a una generación es hablar de las cosas que el Señor ha hecho en ti. ¿Qué es lo que Dios hizo en tu vida? Pues Dios me sanó, Dios me quitó lo agrio, ¿verdad? Ya ahorita ya ando como con saberitas, una sonrisa, ¿verdad? Ya, sí, se me quitó lo huraño, ¿verdad? Dice el Salmo 9, 1 y 2: alabaré al Señor con todo mi corazón, todas tus maravillas contaré, en ti me alegraré y me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Wow. Tengo que celebrar lo que Dios ha hecho en mí. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en ti? Celebra al Señor. ¿Sí? Tenemos que contarle a otros lo que Dios ha hecho en ti. Pues Dios cambió a mi esposo, Dios cambió a mi esposa, ¿sí? Y no por 2 de 20, ¿verdad? O sea, Dios cambió a mi esposa, Dios cambió a mi esposo, le quitó esto, le cambió esto, le mudó el corazón. Sí, antes pues nada más con la mirada, ¿verdad? Y ahí ya le traía yo las chanclas y todo, las pantuflas, sí, su masaje y todo. Sí. No, ahora ya cambió. Ahora me manda un versículo, ahora ora por mí, ahora me atiende, ahora da las gracias. Sí. Algo Dios cambió, algo tiene que permear en nuestro corazón, y eso que Él ha hecho en tu vida, contarlo con alguien más, dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Número 3, vivir la palabra de Dios. Diga conmigo: vivir la palabra de Dios. No, ya lo dice muy triste. Vivir la palabra de Dios. Dice: ay, pastor, o sea, ya, sí. A veces hablamos mucho de las cosas y puedes saber, no sé, toda la Biblia. O sea, puedes saber de Génesis hasta Apocalipsis y la historia de la iglesia y doctrina y todo eso, ¿sí? Pero tu vida es, dices, no, es como dirían, ¿no? Candil de la calle y oscuridad de la casa. O sea,
No puede ser así. Algo tiene que cambiar en nuestra vida. Si yo estoy hablando de la bondad de Dios, de las maravillas de Dios, pues Señor, te luciste conmigo, Señor, ayúdame, ¿verdad? O sea, yo soy tu especial, así dice la Biblia, soy su especial tesoro, sí. Sí, soy su hijo amado, ¿verdad? O sea, no consentido, pero dice amado, sí. Pues que la gente pueda mirar eso que Dios ha hecho en mí, ese cambio y esa transformación. Santiago escribe en su carta y dice en el capítulo 1, verso 23 y 24, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Versículo 25, léalo conmigo. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Wow, ¿cuántos dicen amén a eso? Sí. Todos queremos ser bendecidos, pero la condicionante es obedecer su palabra. Y lo segundo es tener fe en su palabra, es creer en lo que dice este libro, en lo que dice su palabra. Si yo la creo, no está diciendo este versículo una imposición, sino está diciendo, si miras atentamente en la ley, la que te hizo libre, y la pones en práctica, entonces habrá un resultado. ¿Cuál es? Que el Señor te va a bendecir por ser obediente, por ser uno de sus hijos. Y lo haces de forma que voluntaria. Nadie te está obligando. Y es que el pastor dijo no, la Biblia dice. Queremos un consejo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Sí. Cuando estoy platicando luego con mi suegra, esto luego lo vamos a editar. Y salen algunas cosas. Yo le menciono algún versículo y luego como que se enoja, sí, pero bromeando, sí. Digo, ay, ya, sí. Digo, es que la Biblia dice, sí. Hazle a tu yerno, hazle, sí, sí, su guiso favorito, su postre, no. Sí. Pero cuando estamos hablando de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, habrá gente que se pueda molestar. Pero no es conmigo el asunto. Eso dice su palabra. ¿Qué debo hacer? O abandono los caminos, ¿sí? Rompo esta relación, o yo decido vivir en obediencia a Dios con la bendición de Dios sobre mi vida. En el libro de Deuteronomio, Dios le dice al pueblo, al sol, a la tierra pongo como testigo, en que te pongo delante de ti el bien, el mal, la bendición y la maldición. Escoge tú. Y Dios dice, yo te aconsejo que escojas el bien, la bendición, para que vivas tú y tus generaciones. Dios todavía nos está diciendo que debemos escoger. No, yo voy a escoger por acá. Y escogemos muchas veces mal. El libro de Gálatas dice, todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Es que pastor, ya llevo mucho tiempo, pues escogiste de la bolsa equivocada. La gran bendición es que la temporada de cosecha puede terminar y puedes sembrar semillas diferentes en tu vida para cosechar algo diferente. Y Santiago nos está diciendo, en estos versículos no vemos algo impositivo, es algo voluntario. Y nos está diciendo Santiago, si miras atentamente en la ley, en la palabra de Dios, si meditas en ella, si permites que la palabra de Dios pueda examinarte y te pueda enseñar y te pueda corregir, entonces Dios va a bendecirte en todas las áreas de tu vida. Yo quiero que Dios bendiga mi vida, mi matrimonio, pero también que haya bendición para mis generaciones. ¿Qué debo hacer? Pues caminar como la palabra de Dios me está diciendo y enseñar a mis hijos a que deban caminar en el mismo trayecto, en el mismo camino. Se van a equivocar seguramente, van a cometer errores seguramente, pero que puedan recordar que habrá oportunidad para recuperar el camino y volver a encaminarse en el plan que Dios tiene para sus vidas.
¿Cómo recuperamos a una generación? 3 cosas. Primero tiene que ver con nosotros, renovar un compromiso con Dios. Señor, ya voy a dejar esto, ya, o sea, ya hasta aquí, ¿sí? Ya le di vuelo a la hilacha mucho tiempo, o sea, ya se va a acabar, ¿sí? Ya, y me comprometo contigo, ¿sí? Renuevo mi pacto contigo, mi compromiso contigo. Y lo segundo, ¿sí? Voy a empezar a hablar de todas las maravillas que tú has hecho. Tenemos un chat ahí en el grupo de WhatsApp ahí de la iglesia, y en la semana puso Eli, ¿sí? La mamá de Ian, ¿sí? Un testimonio de lo que el médico le estaba, y yo dije, Señor, gracias, porque ella estaba diciendo que estos parámetros o esto que está sucediendo en él no tiene forma de una sanidad, o no tiene forma de recuperarse. Pero viendo sus estudios, el médico dice, no tiene nada, tu hijo está sano y lo van a dar de alta en su proceso. Dije, wow, gloria a Dios por eso. ¿Quién lo puede hacer? Solamente Dios. ¿Y qué pide de nosotros? Ámalo con todo tu corazón, ama al Señor con toda tu mente. Y si Dios te pide algo, pues Señor, aquí está. No es una exigencia, sino es algo que Dios pone en el corazón. Cuando hablamos de las ofrendas y de los diezmos, es cada uno de como propuso en su corazón. Aquí no formamos a los de a 500 allá o los de a 1000, o sea, no hay filas para eso, pero cada uno da como propone en su corazón. Esa es la forma en que podemos demostrar a Dios que le amamos. Lo segundo que va a venir es que al practicar la palabra de Dios, Dios nos va a bendecir por ser obedientes a su palabra. No hay más, ¿sí? Y es ahí donde encontramos riqueza para nuestra vida. Josué capítulo 1, verso 8 y 9. Ponte de pie, con esto vamos a terminar. Recuerda que Dios le está hablando a Josué, y esta es la forma en que Él está animando a Josué, ¿sí? Dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Qué le está diciendo el Señor? Medita en la ley, medita en su palabra y asegúrate de obedecer. O sea, pon atención al punto y coma lo que te está diciendo. Y cuando te asegures de obedecer lo que está escrito, entonces va a prosperar tu camino y te irá bien en todo lo que hagas. Versículo 9, mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Por qué le estaba diciendo que fuera fuerte y valiente? Porque apenas iba a entrar en la conquista, apenas se iba a enfrentar a enemigos que no había visto, apenas iba a ver pueblos que él ni siquiera, tal vez en el corto tiempo que le tocó recorrer la tierra, había visto. Ya han pasado 40 años y han pasado 2 generaciones y las cosas han de haber cambiado. Y Josué tal vez tiene este temor de enfrentarse, pero Dios le está animando: sé fuerte y valiente, no te desanimes, porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y es lo mismo para nosotros. ¿Qué estás enfrentando? ¿Qué estás pasando? Dios ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Al final, en los evangelios, Jesús, después de la gran comisión, les dice, ¿sí? Yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Y yo le digo, Señor, gracias, porque esta vida de fe sin ti no puedo llegar a mucho, pero contigo de la mano tú me puedes llevar a terminar el plan y el propósito que has trazado para mi vida. Y un día seguramente estaré en tu presencia dándote honra, gloria y alabanza. Amén. Sí. Recuperar una generación. Josué miró, se anticipó a algo,
Y esto nos está tocando vivir, familia. Esto es lo que nos está tocando vivir. Cambios en el mundo, cambios en diferentes lugares, cambios de ideología, cambios. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el consejo de Dios que sirvió hace algunos años es el mismo consejo que sirve para el día de hoy. Y es el mismo consejo que te ayudará el día de mañana. Es su palabra. Y su palabra no regresa a Él vacía. Él va a hacer un cambio en nuestro corazón. Cierra tus ojos, Padre.